porque antes lo que teníamos eran imposiciones culturales sobre cómo nos teníamos que relacionar de manera sexoafectiva, pues, para tener pareja, porque nos teníamos que casar, y estaba totalmente instrumentalizado algo. Luego, a la hora de dejar de llevar, pues vas a tener disfunción eréctil, eyaculación Ya, sí, precoz, claro. y esto está relacionado, y esto es algo que yo veo cada día en consulta, ¿no? Lo que es la capacidad erótica, simplemente atreverme a sentir y dedicarme tiempo para sentir. No hace falta que yo sepa lo que me enciende, puedo estar conociendo a alguien que más o menos me atrae e ir descubriéndolo sobre la marcha, pero sí darme ese tiempo a medida que conozco a esa persona, de ver lo que realmente me enciende de esa persona y qué es lo que me gustaría hacer con ella a nivel individual. Vale, pues estamos con Agatha Armstrong, psicóloga, sexóloga y autora de ¿Por qué no sabemos ligar?, su último libro. ¿Cómo estás? Muy bien, de hecho, aprovecho que has hablado de mi libro porque lo tengo aquí y tengo que enseñarlo, ¿vale? Para quienes no lo sepáis, ahora mismo Sergio lo está viendo al revés, pero luego se verá, vosotros lo estáis viendo bien, ¿vale? Para que lo sepáis. Y nada, que muy contenta y muy ilusionada de poder comentar algunas cosillas que creo que pueden ser de interés, y sobre todo gracias por invitarme. Uy, no pasa A nada, ti. cosas del directo. Eso. Todo bien. Se me ha caído el libro todo esto, pero ya lo he recuperado. ¿Por qué crees que hoy en día no sabemos ligar? ¿Por qué creo que hoy en día no sabemos ligar? Pues la verdad es que tengo una hipótesis, porque de hecho teorías hay, bueno, teorías no hay ninguna, digámoslo así, varios autores tienen pues eso, varias hipótesis, y yo creo que es porque realmente no es que hoy en día no sepamos ligar, si es que sino que nunca hemos aprendido a ligar, porque antes lo que teníamos eran imposiciones culturales sobre cómo nos teníamos que relacionar de manera sexoafectiva, pues, para tener pareja, porque nos teníamos que casar, y estaba totalmente instrumentalizado. Y ahora tenemos libertad, pero no se nos enseña a cómo relacionarnos de manera sexoafectiva, ¿no? En este caso, ligar. Y claro, estamos en ese limbo donde pues no sé ligar porque no, tampoco se me explica cómo. Y la teoría en la clínica, y esto ya es una anécdota más personal desde la clínica, cuando yo era estudiante y preguntaba, oye, ¿por qué la parte de ligar no se explica? A mí lo que me explicaban mis profesores de antaño era, no se explica porque de manera natural los seres humanos no sabemos relacionar, lo cual es mentira, porque si fuera cierto no habría tantas dificultades que están surgiendo hoy en día, ¿no? Ujú. Hay una parte en el libro que la verdad que está muy interesante y desde aquí os invito a que lo compréis y lo leáis porque realmente vale mucho la pena y dan puntos que en mi caso pues sí que me he sentido identificado, por ejemplo, cuando habla de ese chico que, que trata de conocer chicas y tal y, Ujú. y tiende al final a ver, eh, de aquí vamos a abrir un melón, em, pues los míticos streamers de machos alfa y todo eso. Y Ujú. sí que me sentí identificado porque después, al final, eh, lo que realmente es tu esencia no convalida, o sea, no es igual que esa máscara de macho alfa que te quieres poner muchas Ujú. ocasiones. Em, ¿Cómo revertir eso y volver a tu punto de partida? Claro, aquí hay dos puntos, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una persona que que lo que quiero es aprender y no sé cómo hacerlo, es relativamente fácil porque simplemente sé yo mismo, ¿no? Entonces es expresar el deseo que siento, que me hace sentir la otra persona de manera individual. Estoy en una parte súper técnica y lo sé. Es decir, imaginemos que hay dos chicas, María y Estefanía. María me va a gustar por un motivo y Estefanía por otro. María a lo mejor me gusta por su físico, porque considero que está buena, porque tiene curvas, me lo invento. Pero es que Estefanía me gusta su manera de ser, porque con ella me río, porque su mirada me enciende, ¿no? Entonces, claro, lo que yo tengo que averiguar es todavía más a nivel personal qué es hacer que una persona me atraiga para poder expresárselo desde ahí. Y eso ya es como relacionarme de manera sana sin tener que Ujú. pasar por estas cosas extrañas, ¿no? De manipulación, de engaños, de subterfugios raros, ¿no? Lo que yo voy a recomendar directamente es psicoterapia, y no por nada, sino porque voy a tener ideas rígidas muy, muy ancladas y poco voy a poder hacer yo por mi parte. ¿Que leer el libro me va a ayudar? Ujú. Sí, pero todo el rato voy a tener estas ideas intrusivas que he ido aprendiendo precisamente porque me he metido en este tipo de vídeos, ¿no? Pues,
Y bueno, y al final son personas que no te enseñan a relacionarte desde lo que sientes y de lo que tú eres, sino de lo que supuestamente tienes que ser desde una visión totalmente superficial y que además va en acorde a esta sociedad capitalista y consumista, ¿no? Lo cual, ¿no? Te dice, no, es que la mujer tiene, si no la haces sufrir, no te tiene en cuenta, no te va a valorar. Si no eres extrovertido, carismático y tienes éxito en la vida, ninguna te va a querer, ¿no? Y tienes que ser proveedor y cosas como muy, muy extrañas que hace que cuando yo era jovencita, porque yo ya tengo una edad, yo ya tengo 39 y tengo que aclararlo por la explicación que voy a dar, ¿no? Porque voy a contando mi edad a la gente. Cuando yo era jovencita, a los 20, incluso cuando yo tenía 15, esto era totalmente una locura pensar de esta manera. En mi escuela a nadie se le ocurría pensar así, sino que de manera natural nos relacionábamos desde quiénes éramos más o menos. Evidentemente había la chica más popular y el chico más popular y el que se consideraba más guapo y menos, y menos feo o más feo, pero era, a mí me gusta esta persona y yo me relaciono con esa persona porque me gusta y no le dábamos esa vuelta y esa superficialidad que casposa, que heredada un poco de los años 50 y que ha vuelto a surgir aquí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si te he respondido la pregunta, que a veces me voy un poco por Yo las ramas, creo pero... que sí, yo creo que hablando de mi experiencia Ujú. como nerd en su momento, em, sí que afecta el hecho de que tú muestres tu esencia, eh, lo que realmente eres desde tu corazón prácticamente y, y como que no llegas a conectar con la otra persona y cuando tú muestras más, no, no muestro manipulación, sino más autoridad, de cierta manera, entre comillas, pues he notado que más casos me hacía realmente y no entiendo, o sea, nunca he entendido ese punto Es decir, que a la hora de cuando ligar, por no lo ejemplo. he entendido, perdón, porque se ha cortado un poco. Es decir, ¿que te hacían más caso cuando menos caso les hacías o cuando más te mostrabas como ti mismo? Cuando más autoridad me ponía, rollo, cuando me respetaba más a mí mismo. Cuando te respetabas a ti mismo. Claro, es que es una manera de relacionarte. Es decir, al final, si todos estos gurús de la seducción funcionan, es porque están teniendo resultados. Si no funcionara, es porque no tendrían resultados. Pero ¿qué precio hay? Hay un precio que es que tú, imitando una autoridad, te van a hacer más caso, pero el precio va a ser que tú no vas a poder ser tú, ni vas a poder realmente relacionarte desde tu identidad de quién eres, y si lo haces difícilmente vas a poder encontrar personas con las que encajar y que la relación vaya bien. Y eso tiene efectos negativos dentro de la intimidad física, como yo digo. Si tú imitas algo, luego a la hora de dejar de llevar, pues vas a tener disfunción eréctil, eyaculación Ya es precoz, difícil, claro. y esto está relacionado y esto es algo que yo veo cada día en consulta, ¿no? En, Ujú. entonces, ¿qué pasa? Que si soy yo mismo tembloroso no voy a ligar. Sí, lo que pasa es que no hay que confundir dejarme secuestrar por mi inseguridad con gestionar, y digo bien gestionar mi inseguridad y que sea mi aliado. Y eso no es el equivalente a ser una persona segura, que es el gran fallo que se está cometiendo. Es decir, yo tengo que entender Claro. que para mí esta cita es importante con María, por ejemplo, pongamos que María, ¿no? Que es una chica que conozco, pues yo qué sé, en el club de dibujo, me lo estoy inventando. Y le digo de quedar. Sí, Si claro. yo quedo y digo, Agata ha dicho que tengo que ser una persona insegura. Y empiezo a explicarle todos mis problemas que he tenido en la infancia, todos los dramas que he tenido, que nunca he estado con Ya no nadie, que conectas con siempre la me va persona, todo mal. obviamente. Eso es secuestro de la inseguridad. Sí, estoy siendo inseguro, totalmente, pero estás teniendo un secuestro porque no estás teniendo en cuenta a María. Ahora bien, ¿cómo sería gestionar esa inseguridad? Yo expreso a María que esta cita me importa y que si me ve, por ejemplo, nervioso es porque precisamente me importa y que bueno, que no lo tenga en cuenta. De esta manera María está informada, yo la tengo en cuenta y es una manera de dar espacio a la emoción de la inseguridad y a la vez tengo en cuenta a María. De esta manera ella empatizará conmigo y las cosas que vea raras las va a poder entender, ¿no? Y por otra parte, es una manera de dar espacio y que va a hacer que todo lo demás fluya de otra manera. Y si yo le intereso a María, ese acto de valentía en el que yo me he mostrado sincero hará
que se produzca un acto íntimo, real y además erótico. Porque, ostras, qué valiente que ha sido en este caso Sergio, que ha sido capaz de admitirme que, que a él esto le importa, ¿no? Y que se ha sincerado de esta manera, que se lo podía haber callado, ¿no? Entonces, claro, vemos la Ujú. inseguridad como algo negativo, pero en realidad, bien gestionada, no solo ayuda a que pueda estar bien en la cita, sino que además es incluso erótico. Entiendo. Hablas también hablando del erotismo y todo eso, em, de la inteligencia erótica. ¿Qué propones en el libro y cómo se podría entrenar a rasgos iniciales? Sí, la inteligencia erótica, que también es llamada capacidad erótica, y aquí hago un guiño a Luna Wine, que es una compañera con la que a veces colaboro, que dice, es capacidad, no inteligencia. Tiene relativamente razón, yo también creo en un tipo de inteligencia, que es aquella que me permite adaptarme a todas las circunstancias. En este sentido, yo no creería tampoco en la inteligencia emocional, sino más bien en la capacidad emocional. Relegamos capacidad erótica. ¿Por qué lo llamo inteligencia? Pues porque vende más. Y la editorial le mola la palabra inteligencia y había que vender. Bueno, Ujú, pues nada, le pusimos ujú. inteligencia. Igualmente la definición es la misma. Entonces, ¿qué significa capacidad erótica? Es la capacidad que yo tengo de entender mi deseo, qué es lo que hace que María me gusta, qué es lo que hace que Estefanía me gusta de manera diferente y qué es lo que a mí me enciende en general, las prácticas sexuales que me encienden. Puede ser más desde la inteligencia, puede ser desde el deporte, puede ser desde lo físico, lo genital, no importa, pero yo ser consciente de ello, saber expresárselo a la persona que me gusta. Eh, y también saber ver si es de manera recíproca o no. Esa sería un poco la capacidad erótica. Lo entiendo, lo sé expresar y veo si es correspondido o no. Y lo hago con personas que es correspondido o no. Esto no tiene nada que ver con el carisma. El carisma simplemente es el centro de atención y que todo el mundo me haga la ola. De hecho, yo en Ujú. consulta he tenido personas súper carismáticas que no se comen ni un rosco, ¿vale? Que tienen muchas dificultades con el tema de la erótica. Pero ese es Entiendo. otro como malentendido que hay, ¿no? Y Ujú. bueno, eso sería lo que es la capacidad erótica, simplemente atreverme a sentir y dedicarme tiempo para sentir. No hace falta que yo sepa lo que me enciende, puedo estar conociendo a alguien que más o menos me atrae e ir descubriéndolo sobre la marcha, pero sí darme ese tiempo a medida que conozco a esa persona de ver lo que realmente me enciende de esa persona y qué es lo que me gustaría hacer con ella a nivel individual. Porque lo que me apetezca hacer con María, a lo mejor no me apetece hacerlo con Estefanía y me apetece hacer otro tipo de prácticas y no pasa nada. O disfrutaré más con un tipo de prácticas con María y otras con Estefanía y a veces va cambiando a lo largo del tiempo, eso también está bien, ¿no? Que me ha Sí, alargado la entiendo. definición, pero básicamente para No, que se tenga en está cuenta. bien. Ujú. Mm, mm. ¿Cuál crees que es la diferencia entre seducción consciente y manipulación romántica? Uh, qué buena. Seducción consciente y manipulación erótica. A veces, en la parte conductual, no te puedes dar demasiada cuenta, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que a veces me dicen, bueno, pero si yo siempre estoy encima de la persona que me gusta porque pienso en ella todo el rato, la voy a agobiar. Y a eso yo le llamo sentido común, pero eso no significa que yo tenga que esperar cuando María me responda, si no me ha respondido a tal hora, me tengo que esperar tantas horas para responderle porque si no voy a entrar, ¿no? Y voy a situarme en posición inferior. No, yo le respondo cuando me apetece, evidentemente, pero dándole un espacio a ella para que nuestro deseo aumente de manera conjunta. El hecho de que yo no le responda Ujú, al momento es, yo quiero que mi deseo aumente y quiero que su deseo aumente, y entonces me voy a esperar porque quiero que cuando nos veamos lo vayamos a disfrutar más, ¿no? Entonces, si te fijas, la ujú, conducta es la misma, que es esperar, pero la intencionalidad cambia. Porque por una parte, en la de la manipulación lo hago porque es que si no lo hago de esta manera no me va a tener en cuenta, me va a rechazar y me posiciono como ser inferior. Y en la otra es, yo quiero conectar y quiero que estemos bien. Entonces, esta conducta que a priori es la misma, como la intencionalidad es totalmente diferente, eso hace que con el paso del tiempo se vaya mostrando y que con, por ejemplo, la seducción consciente, ¿no? Por decirlo así, seducción sana que la llamo eh, yo pueda intimar de verdad con la otra persona, mientras que de la otra forma, como yo me estoy montando mis propias historias y mi propia narrativa, van a haber bloqueos que aunque a priori parezca igual, la realidad es que va a ser totalmente diferente y además puede marcar la diferencia entre encajar o no con una persona, porque en una me muestro tal y como soy y la otra estoy haciendo un papel y el papel no dura sí, toda la vida. no. Mm, sí, como dicen, la máscara se cae. Hablemos un poco sobre las relaciones y sexualidad. Ujú. Em, ¿Qué es lo que más sabotea las relaciones hoy? ¿La idealización, la dependencia o el miedo a vincularse? Idealización, dependencia o miedo a vincularse. Yo creo que un poco todo, porque al final hoy en día hay muchas expectativas de lo que tiene que ser o no una relación. Nos hemos vuelto demasiado
analistas Mentales. racionales, hemos pasado de un Mm. extremo de la idealización a la sobre hiperracionalización, que de alguna manera sabotea dentro del campo de la idealización. La dependencia como tal es como una dependencia que sigue existiendo, pero las personas no se dan cuenta de ello. Es como, yo racionalizo por qué sigo con esa persona y por lo tanto no soy dependiente, pero en realidad te está siendo dependiente, entonces como que se está ocultando. Y la tercera que me has dicho era vínculo. Eh, el miedo a vincularse. El miedo a vincularse. Y esta también se produce más en las personas no disponibles emocionalmente, que tienen relaciones totalmente superficiales, muy sexuales, pero la parte emocional no está. A lo mejor me levanto, ¿no? Yo soy María, la de indisponibilidad Sí. emocional, y te digo, oye, Sergio, te empiezo a explicar, es que de pequeña me han tratado muy mal, mis ex siempre me han tratado muy mal, todo tóxico, y al día siguiente no te hablo, desaparezco del mapa. Y esto es Mm. una conducta que voy teniendo como muy frecuente. Y eso es porque te doy una de cal, una de arena, porque yo misma no consigo elaborar mis propias emociones, así que contigo ya ni te cuento, ¿no? Y esto es algo que se produce mucho porque nunca antes se ha hablado tanto de emociones, pero nunca antes Ujú. hemos sabido tampoco de nuestras emociones, porque antes, aunque estuviésemos en una cultura, ¿no? Años 50, incluso antes, en la que teníamos unos códigos muy rígidos, es como que era muy habitual hablar de las emociones. Yo siempre pongo el caso de mi abuelo. Mi abuelo, que en paz descanse, él normalizaba el tema de hablar de emociones y desde su manera de pensar, por supuesto, ¿no? Con sus cosas rígidas y tal, pero él te explicaba cómo se enamoró de mi abuela y cómo tuvo una mujer antes, que fue de los primeros que se divorció y tal, y cómo se había enamorado de ella, la importancia del amor, de comunicarse, y te lo hablaba de manera como muy, muy cercana y que como antes se vivía mucho y a lo mejor se expresaba menos, y aquí es como Ujú. se hiperracionaliza todo y tendemos todo a justificarlo y no nos permitimos tanto sentir, ¿no? Y no hay que hablar de esto. Y si algo me duele, no me tiene que doler, tengo que superarlo, porque la autoestima ante todo, ¿no? Esa idolatración hacia la autoestima. Y eso impide que de alguna manera yo pueda procesar las emociones negativas porque yo no tengo que sentir lo negativo, porque está prohibido sentir lo negativo, porque sentir lo negativo significa que tengo la autoestima rota y eso no puede ser, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera hemos caído como en la otra parte del péndulo donde sí que se habla mucho, responsabilidad emocional, empatía, escucha activa, ¿no? Asertividad, sororidad y tal, pero realmente a la hora de la verdad estamos olvidando lo más importante, que es que si algo me duele le tengo que dar importancia y lo tengo que saber gestionar, apoyarme en las personas que me importan, poder hablarlo, poder procesarlo y que es así como se va gestionando todo, ¿no? Y hablando un poco sobre esto, ¿cómo se podría volver a confiar después de una decepción amorosa, por ejemplo? Para no Ujú. caer en el saco de, En la de no vuelta. estar, sí, Ujú. en no estar disponible emocionalmente. Exacto. Yo siempre que hay una decepción amorosa y vuelves con la misma Ujú. persona o confiar con otra persona, porque no es lo mismo. Con, con otra persona, porque Con otra volver al persona, lo vale. que hablamos. Cuando exacto, por ejemplo, una persona te es infiel y tal. Yo siempre recomiendo, y sé que no es una idea muy popular, que cuando lo dejamos con alguien y lo estamos pasando mal y no sabemos muy bien cómo gestionarlo, vayamos a terapia para poder procesarlo. Y no lo digo porque sí, no lo digo para pasar el rato, lo digo porque realmente creo que No, es para ser importante. ¿Mm? que las emociones están Exacto, están a flor de piel para que tengan colapsadas. el acompañamiento adecuado y que lo puedas procesar bien. Mm. Entonces, para poder volver a confiar, entonces es primero tener un buen acompañamiento y evidentemente hay personas que no, por lo que sea, no pueden tener este buen acompañamiento, no quieren ir al terapeuta, lo cual totalmente lícito, y entonces es decir, vale, tengo que dar espacio, me voy a apoyar en mis seres queridos, voy a hacer lo que buenamente pueda, saber que voy a sacar mucha mierda, voy a hablar con mi amiga Paqui, que sé que me va a escuchar porque sé que le gusta escuchar, a lo mejor es mi mejor amiga, pero sé que estas cosas le da bien escucharme, pues voy a hablar con mi amiga acerca de ello. Voy a Ujú. saber un poco el proceso de duelo por el cual voy a pasar. Va a haber un momento de hiperjustificación donde voy a intentar ver qué es lo que he hecho mal y qué es lo que he hecho bien, ¿no? Y voy a tratar de justificarlo todo, que Ujú. forma parte del duelo, pero no me tengo que anclar en ello. Pues yo qué sé, 3 semanas, un mes, ok, pero a partir de ahí es como, vale, ya está, vamos a frenar esto, ya las explicaciones las tengo, si me quedo anclada ahí es porque no quiero hacer frente a la realidad, porque tengo un miedo por ahí que me está paralizando y de alguna manera esto también me da información. Y, y poco a poco eh, salir, atreverme a salir, hacer hobbies nuevos y sobre todo, para volver a confiar, que esa es la parte importante de la pregunta, porque eso es lo que nos está preguntando ahora, es Ujú. atreverme a confiar de nuevo en el sexo
por el cual yo siento atracción. Por ejemplo, si soy lesbiana, tener amigas. Sí, Si claro. soy heterosexual y soy chica, tener amigos. Porque lo que yo veo en consulta, que es lo que más veo cuando hay una separación, ¿no? Y cuando se ancla en este duelo que ha pasado un año, ha pasado dos, y es que no consigo confiar de nuevo, no sé qué hacer, yo hago siempre una pregunta, es, bueno, pero ¿tú tienes amistades masculinas? Ah, no, tengo mi amigo gay. Ya, ya, no, heterosexuales, masculinos, con los cuales podrías tener algo, pero no tienes porque sois amigos. No. Claro, el primer paso quizás es volver a confiar en personas del sexo opuesto que te podrían medio atraer. Si no confías en eso, difícilmente vas a poder confiar de nuevo en una Ujú. persona del sexo opuesto. Y bueno, se trata eso de darme la oportunidad de tener amistades, que por lo general, cuando me atrevo a dar ese paso, casualmente acabo encontrando a alguien con quien al final acabo teniendo una relación que puede durar más o menos por X motivos, pero que ya suele ir bien, ¿no? Porque el paso realmente que impide que yo confíe realmente es ese, ¿no? Porque es que son todos iguales, son todos infieles, cada vez que salgo contigo pues siempre me hacen lo mismo, es que no me puedo fiar de ellos y entonces como que sales un poco de ahí, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, em, que fue reciente o más o menos, eh, intentas conocer a otras chicas, por así decirlo, y es como que a la mínima cosa que veas negativa es como que te repeles. Ujú. Porque eso se puede, o sea, se puede gestionar o de alguna manera. Cuando sientes repelús, vamos a hablar, o que te agobia, en plan, uy, esto me recuerda a mi ex, fuera, fuera. Mm, Hazte caso, porque si es fuera, no va a cambiar, al menos no ahora. Quizás dentro de un año tu mente cambie y justamente es una persona con la que encajes y vaya a ir todo bien. De hecho, estaba pensando en un caso en el que pasó, por eso le he dicho esto, ¿no? Y lo he corregido. Pero en este sí. momento, si te estás agobiando, escucha, escúchate. ¿Qué es lo que yo Ujú, recomiendo por eso? Por eso yo recomiendo escucharte mucho y ver ver si estás preparado o no para conocer a alguien, porque a lo mejor todavía estás sufriendo mucho por la relación anterior. Si tú cada día estás pensando en tu relación anterior, cada vez que ves algo piensas en tu ex, cada vez que ves una peli te duele ello y los pensamientos son todo el rato de tu ex y cuando conoces a alguien y estás en esa cita, todo el rato estás pensando en tu ex, a lo mejor aún ya es queda un trabajo. poco, sí. Pero imaginemos que, vale, la idea de tu ex está por ahí, porque, bueno, ha pasado tiempo, pero estás quedando con alguien, y te viene un flash Ujú, durante la cita. Que te venga un flash, no pasa absolutamente nada. Incluso te pueden venir cuatro o cinco, o hacer una comparación mental. Lo importante es que cuando tú estés con esa persona puedas sentir interés y atracción, te lo puedas pasar bien, y que cuando acabe la cita y tú hagas el cómputo de cómo ha ido, tengas más momentos buenos conectando con esa persona y la sensación sea buena que no momentos de es que he estado todo el rato pensando en mi ex y ahora mismo me apetecería correr a los brazos de mi ex, ¿no? Y ver si realmente ya, vale la ya. pena o no seguir conociendo a esa persona. Ujú, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, cuando tú me dices hay repelús? Cuando has llegado a ese punto, digamos que ya es demasiado tarde y yo invito directamente a dejar de conocer a esa persona o que sea una amistad. Entonces, si ya ves que te está pasando mucho, entra directamente para ser amigos, por decirlo así. Oye, yo quiero ser solo tu amigo porque consiga. estoy en una situación un poco complicada y luego ya veremos. Y atrévete solo a conocer esas personas que te dan repelús, por decirlo así, desde la amistad. Porque a lo mejor poco a poco va Ujú, cambiando y cambia de perfil. ¿Qué es lo que te da repelús? Voy a poner un ejemplo de una persona que concretamente, no voy a dar su nombre evidentemente, pero ya, que obviamente. estaba mucho en personas que tuviesen título universitario y que les gustara la filosofía o la psicología o cosas como muy, muy intelectuales. ¿Qué pasa? Que cada vez que Ujú, quedaba con un chico que era psicólogo o filósofo y empezaban a hablar del tema, enseguida conectaba con su ex, porque claro, su ex también le molaba la filosofía y la psicología. Entonces, claro, ¿qué hizo? Pues se acabó. Si bien es cierto que esta persona no sentía atracción ni por filósofos ni personas que no hubiesen estudiado, dijo, bueno, voy a cambiar de tal, voy a entrar en un hobby, en este caso fue el rol de mesa, y voy a permitirme conocer otras personas. Y a partir de ujú. ahí conocí otro perfil de personas, porque claro, esta persona estaba muy, muy centrada en filosofía e historia, que podría ser lo mismo de personas que van al gimnasio, ¿eh? Igual, y luego buscar otra forma, ¿no? Entonces decidió dar una oportunidad a personas con las que no se hubiese relacionado Diferentes, en claro. antaño porque no sentía atracción. Y abriéndose a esta nueva experiencia, descubrió otro perfil de personas, otro perfil de hombres, y al final encontró pareja con una persona que no tenía nada que ver ni con la filosofía ni con la psicología, que era su Ujú, requisito al principio, ¿no? mm. Entonces, claro, a veces es cambiar un poco de perspectiva, abrir Los oportunidades y prestar estándares. atención a lo que sentimos interés.
que a lo mejor también es deseo, pero todavía no lo hemos averiguado. Es como quien nunca ha probado el helado de chocolate y de repente prueba el helado de chocolate, ¿no? Y resulta que le gusta. Em, ¿Qué señales indican que una relación ya no es sana, aunque aún haya deseo, cariño? Ujú. Esta es buena, porque realmente el problema no es que pasen actos de discusión, ¿no? No es que yo discuta con mi pareja, ¿no? O con la persona que salgo, no es que yo no esté de acuerdo, no es que yo tenga momentos de agobio o que la persona con la que salgo me diga, oye, no me gusta este vestido, ponte otro, sino el cómo vamos a resolver los conflictos. Porque conflictos van a haber siempre. Y si no hay, pues a lo Obvio. mejor no somos pareja, a lo mejor somos otra cosa. Ya Quiero decir, veo. no pasa nada, pero vamos. Lo habitual es que cuando tú estás con alguien va a haber conflictos y hay personas pues, que los conflictos los resuelven de una manera como que apenas se dan cuenta de que no hay desacuerdo, ¿no? Que dices, estas personas nunca discuten, sí que discuten, lo que discuten de una manera que no lo parece, ¿no? Y entonces, cuando estas discusiones te van carcomiendo poco a poco, no se llega, siempre es un juego de poder, porque desgraciadamente esto se ve mucho en terapia de pareja, siempre hay juegos de poder en el sentido de que a veces lo que importa no es tanto llegar al acuerdo, sino es a ver quién tiene la razón y yo quiero tener la razón. Y bueno, no Mm, pasa nada siempre y cuando tengamos claro que todos los dos tenemos la razón y que hay que buscar un acuerdo porque lo que queremos es la un felicidad de otra equilibrio, persona y sí, a veces, claro, se nos olvida un claro. poco. Cuando estos acuerdos son imposibles porque mi pareja no cede. Mm, Yo quiero que te vistas de otra manera o a mí no me agobies, yo soy una persona libre, ¿sabes? Sobre todo esas parejas donde hay una persona que es como muy, muy, muy libre, ¿no? De yo necesito quedar con mis amigos, si tú no lo entiendes ya es cosa tuya, ¿no? Y que no ceden. Y tú, claro, todo el rato estás dando y estás como muy pendiente de claro. tu pareja. Al principio no pasa nada, porque al principio de la relación pues puede ser que sea un Sí, poco te así, pero si quemas, a lo largo del obviamente. tiempo esto se va manteniendo, Repitiendo. llegará un momento que puede ser motivo de ruptura porque la otra persona que siempre está cediendo va a dejar de sentir deseo porque, claro, no me hace caso, siempre son sus amigos antes que yo, cuando quedamos nunca me presta atención, siempre tengo que estar yo tirándole para que me haga regalos, para que me haga cosas y demás, pues llegará un momento que el chicle ya no va a aguantar y va a petar y a lo mejor yo me fijo en otra persona o mi pareja que está súper harto de aguantarme o súper harta de aguantarme porque eh, no, es decir, que está, es decir, que me agobia porque no para de insistirme en que le haga más caso y tal, y yo le estoy cediendo tiempo y Sí, tal, trabajar pues la lo empatía, dejaré más o pasar. menos. Exacto. Ujú. Mm. Eh, Me ha tocado. Em, Por qué te ha mm, tocado? por cosas. Ah. Em,